y estoy aquí en Guatemala eh, entrevistando a Sebastián Musso sobre el personaje del astrónomo William Herschel. Y Sebastián está en Argentina, Mar de Plata, desde donde vamos a tener esta conversación que esperamos les guste. Pues vamos a hablar sobre uno de los astrónomos más relevantes de la historia. Entrando en materia, ¿en qué año ubicamos nosotros a William Herschel? Bueno, Herschel nace en noviembre de 1738 en Alemania, ¿sí? Y va a morir en 1822. Así que entre esos años tenemos ver, no solo a un astrónomo muy importante como Herschel, sino una época muy interesante. Realmente nuestra imagen del sistema solar empezó a revolucionarse por ese entonces. Herschel, por supuesto, lo recordamos por descubrir un nuevo planeta en el sistema solar, pero también en esos años, en 1801, Giuseppe Piazzi, un sacerdote italiano, desde luego, descubre el primer asteroide del cinturón principal, hoy llamado planeta, ¿no? El planeta enano Ceres. Se descubre un 1 de enero de 1801 y durante un tiempo fue considerado planeta en aquel entonces también, con lo cual el sistema solar se estaba poblando de nuevos objetos y Carolina Herschel, la hermana de William, le sumaría cometas a ese sistema solar, y tanto Titius como Bode, dos matemáticos de aquel entonces, armarían ese jueguito, vos lo recordarás, ese jueguito matemático donde con multiplicaciones, divisiones, sumas y restas iban quedando representadas las distancias medias de los planetas del sistema solar al Sol en lo que hoy llamaríamos unidades astronómicas, ¿no? Y se iba conformando cierta lógica en el lugar que ocupaban cada uno de los objetos en el sistema solar. Muy buenos años. Por supuesto, y para ubicarnos un poquito mejor, digamos, estamos hablando de la época post-Galileo. Galileo era de 1609, 1640, por ahí, hasta ahora estamos hablando de 1780 o 1800, claro. Casi un siglo después. Para seguir poniendo un poquito de marco a la fecha, William Herschel fue el astrónomo del rey Jorge III de Inglaterra. Jorge III de Inglaterra fue al que lo vamos a recordar por haber perdido las 13 colonias del otro lado del Atlántico, ¿no? El que termina perdiendo sus colonias en lo que hoy es Estados Unidos, pero el mismo responsable de haber ganado Canadá en su momento, con lo cual realmente fue un rey que hizo muy grande al Reino Unido, le ganó las guerras napoleónicas a Napoleón. En definitiva fue para Inglaterra un buen rey, aunque injustamente lo recordemos como con esa pérdida. Permítame un paréntesis acá para decir que a mí me encanta platicar con Sebastián Musso de astrónomos del pasado, porque el conocimiento que tiene Sebastián es muy, muy amplio. Entonces podemos relacionar con diferentes astrónomos, podemos hacer referencias cruzadas, etcétera. Y para quienes no lo conocen, aunque dudo que no lo conozcan porque es una persona muy conocida, Sebastián Musso es un divulgador científico muy reconocido en América del Sur y ahora en Centroamérica y en otros países de Europa. Así que estamos hablando con Sebastián sobre William Herschel, uno de los más grandes astrónomos de la historia. Fantástica la historia de él. Yo realmente no me había detenido a estudiar al personaje. Solo lo conocía como el descubridor de Urano, pero hasta ahí. Porque viste que en definitiva hacemos eso, ¿no? Tenemos como adosado cada nombre al descubrimiento más importante que han hecho cada uno,
y tienen, por supuesto, vidas muy interesantes. William Herschel arranca en sus primeros años en la banda del regimiento de guardias en Hannover. Ahí realmente arranca una carrera de música que en definitiva van a ser sus estudios formales. Él era director de orquesta y así llega a Inglaterra como director de la orquesta de la ciudad de Bath. La ciudad de Bath, pensá que Bath va a venir de bathroom, ¿no? O al menos Bathroom, la yes. palabra bathroom proviene de ahí, por los baños romanos que había en esa ciudad. Y él va como músico, que era su actividad. De hecho, yo los invito a los que nos están escuchando a que busquen en YouTube. Hay un montón de obras ahora grabadas de barroco, ¿no? Ese es el estilo de música compuesta por Herschel. A mí la novena sinfonía de Herschel me encanta, me parece muy linda, si a uno le gusta ese tipo de música, desde luego. Fue un gran músico, y ahí Sí, volvemos a relacionar la astronomía con la música, con ¿no? la música, Galileo, exactamente. que hablamos hace unos días de Galileo. Galileo era músico, su papá era músico. A ver, Einstein, ¿sí? Tocaba el violín Violín, y era sí. un músico, parece que bastante bueno. Y Así que esa sí, matemática, que en tal caso ¿cómo? va a ser, la música va a ser matemática aplicada, parece Sí, que tiene mucho que ver con la astronomía. tiene que ver, sí, tiene que ver. De hecho, conocemos acá a un doctor en física que hace una conferencia sobre la física y la música, cómo se relaciona. Pero te cuento que anoche estuve escuchando las obras de William Herschel y son muy, muy bonitas, muy agradables. Y yo nunca las había escuchado. Pero en preparación para esta entrevista, precisamente hice ese recorrido y sí se lo también, así como tú lo recomiendas a quienes nos están viendo, les recomiendo escucharlos porque son bonitas piezas, son bonitas composiciones. O sea que como músico era un grandioso, el tipo era grandioso, también Era muy, muy muy bueno. bueno. Yo tengo una anécdota, te la voy a confesar. Hace unos años viajé al planetario de la ciudad de Rosario, que yo visito 2 o 3 veces al año. Tengo grandes amigos ahí y hacen algunos ciclos de conferencias muy buenos. Y presenté una charla sobre Herschel. Entonces hablé un poquito del legado de Herschel, el telescopio espacial Herschel actualmente, que por supuesto trabaja en infrarrojo, donde fue un descubrimiento de Herschel, el infrarrojo, y hoy la aplicación en la astronomía es magnífica, ¿no? Conté, bueno, del cráter Herschel en la Luna, un par de cosas, y les digo, y además Herschel era músico, y los dejé con esa novena sinfonía que a mí me gusta y me fui, ¿no? Y mientras el auditorio estaba escuchando esa música, yo me disfracé de Herschel con la ropa de época, con la peluca esa blanca de un lord inglés, y aparecí y di toda la charla en primera persona como si estuviera hablando Herschel. Y me divertí mucho. Qué bonito eso, qué bonito eso. Que eso tenemos que repetirlo para todo el público de Latinoamérica. Hay fotos, hay algunas fotos de eso. Sí, debe ser muy interesante verte personalizando a Herschel, ¿verdad? Sí. Ah, no, y además era muy buena persona. Veo yo que siempre pues trabajaba con su hermana. Después, Mm. como padre, le traslada sus conocimientos a su hijo. Y ahora, una de las preguntas que yo tengo es, ¿por qué él estaba en Alemania en un principio? ¿Cuándo y por qué se traslada a Inglaterra? Bueno, como te decía, se traslada porque lo llaman para dirigir la orquesta en esta ciudad de Bath, ¿no? Ciudad que hoy, de hecho, tiene el museo William Herschel. Uno puede ir a ver el lugar donde se descubrió Urano y ver algunos de los telescopios que utilizó Herschel. Hay algunos instrumentos muy interesantes. Hay una recreación del
el laboratorio de óptica de Herschel. A Herschel lo conocemos por sus descubrimientos, pero ha sido un enorme facilitador de otros descubrimientos, porque Herschel termina en toda su vida construyendo más de 400 telescopios, grandes observatorios como el Observatorio Real de Madrid, arrancan con telescopios construidos por las manos de Herschel, ¿no? Incluso hay algo muy simpático que es un cuaderno de anotaciones de William Herschel donde aparecen los telescopios que él iba haciendo y el precio al cual los iba vendiendo. Y algunos de esos, para la época, eran verdaderas fortunas. Así que no le fue mal en lo económico tampoco a Herschel. Y dicen que fue el primer astrónomo profesional, porque entendí que le pagaba el rey y le pagaba por ser astrónomo. Entonces ya era el primer astrónomo pagado. Fue de la época de los primeros pagados, ¿no? Volvemos a decir algo parecido a lo que charlábamos con Galileo. A veces son épocas donde se dan determinadas cosas. El rey de lo que sería Sajonia también tenía un astrónomo real, que incluso, bueno, armando una nueva constelación le había puesto la corona de Federico al nombre de la constelación. Era algo muy típico de la época que el astrónomo de un rey quisiera homenajearlo con el descubrimiento. De hecho, Urano durante muchos años se llamó Planeta Jorge, ¿no? Porque William Herschel, bueno, descubre el 13 de marzo de 1781 a Urano y le pone la estrella Jorge, ¿no? Y los astrónomos que lo criticaban, él respondía, bueno, pero vos llamaste a tal estrella con el que te sponsoriza a vos, y así, del mismo modo que lo hizo Galileo. Los sponsors. Claro, Galileo lo hace con las 4 lunas que hoy conocemos como Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Él le pone los astros mediceos en honor a los Medici, ¿no? Era, de última, algo entendible y algo muy propio de esa época. Incluso historia, ¿verdad? Reflejaría la historia del descubrimiento más con ese nombre que con el que tiene ahora. Pues porque tiene el nombre de la persona que ¿cómo se llama? Le patrocinó el descubrimiento. De otra manera, él no se hubiera podido dedicar a observar tanto tiempo. Y fue un observador voraz. Realmente, a mí me cuesta entender la cantidad de observaciones que hizo. Ahí habría que hacer una salvedad. Herschel tuvo el mejor ojo de la época. Él, cuando construye el monstruo, así lo llamaban al telescopio de 1,20 m de espejo principal. Imagínate para esa época lo que era 1,20 m. Sí. Cualquiera de nosotros querría un telescopio de 1,20 m hoy, muchos años después. Imagínate para esa época. De hecho, la óptica principal, enorme. La óptica principal no era de vidrio, porque no se podían hacer vidrios tan grandes, eran de metal pulido, ¿no? Eran de bronce pulido, y con una distancia focal enorme, porque, por supuesto, no se podían parabolizar los espejos, eran esféricos, y al ser el espejo principal esférico, la distancia focal te queda muy lejos, entonces el tubo era larguísimo y requería de una estructura. La gente lo tendrá en la mente mientras lo vamos describiendo al telescopio con los pilares y el sistema de poleas que hacía levantar en altitud al telescopio, y un sistema como si fuera de carrusel, de carecita, que movía en azimut ese telescopio, pero necesitaba de 4 o 5 personas que lo asistieran. Entonces, cuando todos los que hemos observado por un telescopio, esto lo sabemos, por la rotación de la Tierra, uno apunta a algo y rápidamente se nos escapa. Y cuanto más aumento le ponemos, se escapa más rápido. Y hay que corregir. Imagínate lo que era apuntar
a Saturno, Sí. después de hacer un lío bárbaro para poder ubicarlo, y rápidamente se iba del campo de observación del ocular, y otra vez me lo imagino a Herschel a los gritos con los de abajo, un poco más para allá, un poco más para acá, para ir siguiéndolo y poder hacer una observación. Realmente Herschel lo usa muy poco a ese telescopio y termina haciendo la mayoría de sus descubrimientos con instrumentos más manejables, más cómodos. ¿Tú consideras a Herschel como un astrónomo observacional o como un astrónomo teórico? Y bueno, a ver, con la cantidad de descubrimientos que hizo, es difícil no llamarlo uno de los mejores observadores de todos los tiempos. Sí. Yo lo pongo, no sé, a Hiparco, en la antigua Grecia, armando el primer catálogo de estrellas de nuestra historia occidental. Lo pongo a Galileo, sin dudas. Lo pongo a Christian Huygens, ahí unos 30, 40 años después de Galileo, con una lista de descubrimientos también sumamente importante, y en esa lista entra William Herschel. Sin duda, Herschel se entera que Charles Messier había armado un catálogo de objetos nebulosos, de nubes medias difusas que se veían en el cielo. Y el catálogo ese en realidad tenía más o menos unos 100 objetos. En definitiva, Herschel odiaba esas nubes. Herschel era un cazador de cometas, y los cometas, cuando están muy lejos del Sol, todavía no proyectaron la cola, ¿no? Entonces son una roca con hielo que empieza a acercarse al Sol, el hielo empieza a sublimar y se arma una coma primero, como si fuera una atmósfera del cometa, antes que el viento solar agarre esa atmósfera y la peine hacia afuera armando la cola, ¿no? Entonces, cuando Messier quería observar un cometa, los quería descubrir, obviamente como se descubren cuando están lejos del Sol todavía, y se entusiasmaba viendo una nube. No, es la misma nube de siempre, no, esto no me sirve. Entonces arma el catálogo en definitiva para decir, a esto no le tengo que prestar atención, y ayudar a otros descubridores de cometas, a otros cazadores de cometas, a que no le presten atención a esos objetos. Lo que él no sabía, que estaba haciendo uno de los primeros catálogos de cielo profundo, donde había ahí nebulosas, algunas galaxias actualmente catalogadas son objetos Messier, cúmulos de estrellas, de cientos o miles de estrellas unidas. Estaba haciendo algo muy importante cuando él en realidad lo odiaba, ¿no? Y Herschel se entera de ese descubrimiento, de ese catálogo, y dice, yo tengo telescopios mejores que Messier. Capaz que puedo sumarle algunos objetos más a estos 100. Y en la siguiente década le suma 2.500 nebulosas más. No 100 o 200, 2.500. Es realmente un trabajo infernal que la hace en lo que hoy conoceríamos como la astronomía del cielo profundo. Ciertamente, ciertamente. Y hay muchos temas aquí que ahorita se desatan con lo que acabas de decir. Por ejemplo, es interesante saber que Herschel fue contemporáneo de Messier, dos grandes astrónomos contemporáneos que seguramente se escribieron, me imagino, o se comunicaron de alguna forma. ¿Se conocieron? En realidad se conocen, porque en 1801, ese mismo año que hablábamos, Piazzi descubre al planeta enano Ceres. Él viaja a París y tiene reuniones con Messier y tiene reuniones con Napoleón. Yo en uno de mis libros tengo armada la caricatura de Herschel con Napoleón, porque me parece fascinante, dos personajes de actividades totalmente disímiles, pero ciertamente los dos personas muy influyentes en su época. En el mundo académico Herschel lo era, y bueno, Napoleón ni hablar como figura mundial.
y que se hayan conocido me resulta muy interesante. Muy interesante, pues, por supuesto. Los dos trascendieron en diferentes aspectos en ese sentido, ¿verdad? Claro. Pero al final los dos tenían en común que eran militares, porque Herschel, como tú dijiste, fue militar en un principio, Fue ¿verdad? militar, fue a la guerra. Y creo que a Napoleón le gustaba también la astronomía por una referencia que hay al planeta Venus cuando en una de sus excursiones él se refiere al planeta Venus. Entonces sospecho que también era, por lo menos le gustaba la Uy, astronomía. ya me hiciste investigar eso, yo no lo Sí, sabía. sí, sí. Ahora lo voy a buscar. Sí, hay una referencia de Napoleón al planeta Venus, pero no recuerdo en qué ciudad de las que invadió. Qué Entonces, bueno eso. sí. Pero viene otro tema. El hecho de que ellos se comunicaran y que se tuvieran esta compartir datos, tal vez compartir conocimientos. Uno con los telescopios en Francia haciendo su catálogo y el otro con sus telescopios en Inglaterra. Ahora, situémonos, esta época ellos todavía no saben que las galaxias, esas nubes son galaxias que están fuera de la Vía Láctea, ¿verdad? Todavía está en debate No, y creen que son parte de la Vía Láctea porque hasta 1929 aparece Hubble y descarta que sean objetos dentro de la Vía Láctea, ¿verdad? Entonces, tal cual. ellos Pero pensaban que eran... pensá que, a ver, Herschel también lo podemos recordar como un visionario en eso. Hay un dibujito armado por Herschel de lo que sería la Vía Láctea, donde, pobre, le erra por mucho a la forma que hoy le conocemos a la Vía Láctea. Hoy sabemos que es una espiral barrada, ¿no? Que tiene un núcleo, una barra de gas y polvo, y de la barra de gas y polvo salen como los brazos espirales principales de nuestra galaxia. Pero eso lo sabemos con toda nuestra tecnología actual y armando realmente rastreos del cielo, mapeos del cielo con los grandes telescopios muy importantes. En aquella época, él arma un dibujo como sería una ameba y le pone al Sol en el centro. Un sesgo, por supuesto, muy de época, ¿no? Claro, De suponernos todavía el el centro centro. de todo lo conocido. Pero más allá de la equivocación, Herschel plantea un concepto interesante que es el de universos islas. Dice, quizás nuestra galaxia es una isla de agrupaciones de estrellas y habrá otras islas desperdigadas en el universo. En definitiva, lo único que hay que cambiarle es el nombre al Claro. universo isla y llamarlo galaxia. Pero el concepto ya empezaba en esta magníficamente como la de William Herschel, un concepto que, como vos bien dijiste, nuestra idea de galaxia es algo propio de la década del 20 del siglo pasado. Es decir, en estos próximos años recién va a estar cumpliendo 100 años el término galaxia, que estamos recontra acostumbrados a repetir, pero ciertamente en la historia de la astronomía o de la ciencia en general es un concepto bastante nuevo. Claro, porque creo en 1920 fue cuando fue el gran debate que fue entre Shapley y Curtis, que empiezan a debatir por si la galaxia, si Andrómeda es parte de la Vía Láctea o no, y es un debate que de ese tenemos que hablar en un futuro episodio, porque Debate también que, es fantástico. debate que ganó el que estaba equivocado. Sí, eso es muy simpático, porque lo gana Shapley, ¿verdad? Y Shapley era el de la idea equivocada que estaba dentro la Andrómeda de la Vía Láctea. Pero de Y vuelta, Shapley entonces era el astrónomo importante y el otro era un astrónomo incipiente al cual la gente no le daba demasiado crédito. cierto. Entonces hay mucho que cortar ahí, hay mucha tela que cortar. Y al final creo que les dan mitad y mitad, porque Shapley sí tenía correcta la posición del sistema solar dentro de la galaxia, que también se estaba debatiendo ahí. Eso me lo Sí. contó Eleonora Poitevin, porque estuvimos platicando de ese debate con ella, y entonces por eso es que le dan la mitad
a uno y la mitad al otro, como que le reparten políticamente después, ya posteriormente el crédito. Pero sí, se lo dan a Shapley Mirá como que, ganador. mirá qué buena época esa también para hablar, ¿no? Con ellos, con Eddington, un enorme observador de la Sí, historia, con Hubble, con Edwin Hubble, sin dudas, con todo el harén de Pickering, todas exacto. las enormes mujeres, Cecilia Payne, con Henrietta Leavitt, qué buena época Que son también. grandiosas, sí. Todas ellas les decían las computadoras y son de los más grandes astrónomos que ha habido, pues gracias a ellas tenemos toda la teoría de la evolución estelar. Pero te quería decir respecto de Shapley. Creo que debemos dedicarnos a hablar un día sobre cómo Shapley modela la posición del sistema solar con relación a la galaxia y hasta la fecha nadie le ha debatido lo contrario. Quiere decir que le acertó. Y desde 1920 ahora ya tenemos 100 años. Desde hace 100 años, él dijo, el Sol está a tantos años luz, 28.000, 30.000 años luz del núcleo, del centro, y nadie, yo nunca he visto que hayan rebatido eso. Hasta el momento esa es nuestra posición y nadie la pone en duda. Pues no sé si alguien la habrá puesto en duda, pero ese para mí es un logro increíble de Shapley, ¿verdad? Sí. Por eso lo tengo entre mis grandes astrónomos también, a pesar de que se equivocó en el debate y que aún así lo ganó. Tal Pero cual. muy bueno. Ahora, regresando pues, porque ahora situándonos de regreso en la época de Herschel, ellos todavía no dimensionan, aunque Herschel probablemente, como era tan buen observador, él intuyó que esto estaba fuera de la Vía Láctea, probablemente, por lo que tú mencionas y el dibujo, pero no podía tener instrumentos de cálculo como para poder hacer lo que hizo Hubble después. No tenía. Herschel hace otra cosa interesante que es medir los movimientos intrínsecos de las estrellas. Esto es, toda la galaxia de alguna manera rota, ¿sí? Rota sobre su eje. Las estrellas de un determinado sector, por ejemplo, las estrellas del escudo de Orión que habitamos nosotros, se mueven medianamente en grupo, pero a su vez cada una de ellas tiene su movimiento propio, a veces incluso en una dirección contraria. Y Herschel empieza a medir movimientos intrínsecos de cada una de las estrellas. Herschel empieza a jugar con este concepto tan inspirador para los que nos dedicamos a enseñar astronomía de las distancias medidas en tiempo por la velocidad de la luz, ¿no? Entonces hay un pasaje de la serie Cosmos de Tyson donde el dibujito, lo recordarás, está el dibujito animado de William Herschel con su hijo John y le dice, muchas de las cosas que vemos son fantasmas, ¿no? Cierto. Estrellas ya no existen o al menos no son como las estamos viendo, pero esa información, esa luz todavía no llegó a golpear nuestros ojos, ¿no? Sí, Y eso es fantástico. Herschel también estudia mucho estrellas dobles. cierto. Él, con su hermana, con Carolina Herschel, gran astrónoma, juntos llegan a catalogar 1.000 estrellas dobles. No es un número no menor, ¿no? De última, yo me imagino también un poco en esa reunión de William Herschel con Messier, Messier diciendo, yo descubrí 22 cometas y él diciéndole, mi hermana descubrió 8. En este caso, mostrando también un poco esa importancia que tuvo como una de las primeras grandes astrónomas, Carolina, ¿no? Recibe varias medallas, incluso la medalla en 1828, la medalla de la Royal Society, Que creo que es dándole primera mérito, vez claro, que la dan dándole a una mérito mujer. a una mujer. No, es increíble. Hablar de William Herschel es hablar de Carolina Herschel. Y Carolina Herschel, que tal vez no le han dado siento yo que no le han dado mucha popularización a ella, porque no sé, tal vez algunos
sabemos que era como la ayudante de William, la que le movía el telescopio tal vez, pero que si no, era una gran descubridora por su propio crédito. Y descubrió, como tú dices, varios cometas, ¿no? Varios cometas, Muchos descubrió cometas, objetos. muchas estrellas dobles. Realmente tampoco sabemos muy bien atrás de cuántos de los descubrimientos que le asociamos a William está ella. Está ella, ¿Sí? sí. Digamos, de esas 2.500 nebulosas. Todas, todas se las tenemos que atribuir a William, o habrá un centenar o más que en realidad observó Carolina, y bueno, quedaron todas en el mismo catálogo. En definitiva, como bien decís vos, y jugando con lo que estudiaron ellos, son un sistema doble, ¿no? Son los Sí, dos ahí trabajando juntos. trabajando juntos, sí. Y bueno, hay que tomar en cuenta que también en ese entonces la mujer no, siempre ha habido un poquito lo que hablábamos de discriminación hacia la mujer en en todas las áreas, incluyendo la astronomía. Entonces, cuando alguien ella quería publicar algo, tal vez se lo atribuían a su hermano. Luego. Y costaba, aunque qué buen logro cuando lo que tú mencionas de que le den la medalla a ella, la Real Sociedad, ¿verdad? Entonces La eso, medalla que le da una institución hoy aún terriblemente reconocida como la Royal Society, entidad que funda 8 años antes de esa medalla, en 1820, la funda su sobrino, John Herschel, el hijo de William, astrónomo ah, también. Funda la Royal Society. John Herschel termina siendo no el hijo de, sino un astrónomo muy importante. Él es el primero en utilizar la fotografía para la astronomía. Hoy la astronomía profesional no se entiende sin la fotografía. claro. De William tenemos los dibujos de todo lo que observó. Realmente muy buenos dibujos. Ahora se me viene a la mente uno que hace de los polos de Marte, muy bueno, de las bandas de Júpiter, a Saturno con algunas lunas. Encelado la descubre él, a Urano también le descubre a Titania y Oberón, una dos de sus 5 lunas grandes. Y todos los dibujos. John, perdón, el hijo, termina poniendo la fotografía al servicio de la astronomía y armando una enorme revolución de ahí para adelante. De hecho, ese monstruo, el telescopio de su padre, no solo lo tenemos en dibujos, lo tenemos en fotos. Antes de que se prendiera fuego, lamentablemente, era todo madera, ese telescopio, John le llega a sacar una foto. Es una Qué foto bien. media fantasmagórica. Por supuesto, la nitidez de esa imagen era muy pobre, pero todavía podemos ver ahí todo el entrelazado de los postes para sostener el tubo que salía como de una casita armada en la estructura esta de carrusel que yo te cuento. Así que no solo es que alguien se imaginó como en el telescopio, o lo tenemos por las descripciones de William Herschel, tenemos la foto del Está la telescopio. foto, qué bien, qué buena evidencia. Y me llama la atención otra vez el team padre-hijo, ¿verdad? Que es raro también de ver en la astronomía, porque Sí. normalmente los grandes astrónomos, sus hijos no. Por eso preguntaba la vez pasada por Galileo y sus hijos si sobresalieron en astronomía, y en este caso no. No, No, no. yo creo que, a ver, hay dos grandes familias de astrónomos. Una son los Herschel Los y la Herschel. otra son los Cassini, ¿no? Ah, Los Cassini, por el otro lado, son también varios que se van a dedicar a hacer enormes descubrimientos, de medir paralajes, bueno, un montón de cosas, estudiar, obviamente, el sistema de Saturno. Por eso la nave de NASA y Agencia Espacial Europea llevó ese nombre, Cassini-Huygens, ¿no? Los dos que hicieron muchos descubrimientos en ese planeta.
la verdadera forma de la Tierra, medirla, en una época de debate donde no se sabía muy bien si la Tierra era esférica, si era como una pera, si era achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. Hay un Cassini trabajando en determinar la verdadera forma de nuestro planeta. Ahora, ¿cuál es el mayor descubrimiento de Herschel? ¿Es el planeta Urano, sin duda, o dirías que hay otro, el mayor descubrimiento de él? Sí, a mí me parece que ese magnífico catálogo de cielo profundo tiene el mismo peso que el descubrimiento de Urano. Pero Ese es es el famoso New General Catalog, ¿verdad? El NGC. de alguna manera va a ser un catálogo que arranca William, que sigue completando John. John incluso en 1833 viaja a Sudáfrica y empieza a completar el catálogo con objetos del hemisferio sur. Hace muchísimos estudios de objetos del hemisferio sur, incluso observa el cometa Halley desde Sudáfrica, ¿no? A vos que te gustan los encuentros de personajes interesantes, en ese viaje a Sudáfrica, John es visitado por el capitán Fitzroy y un joven naturalista llamado Darwin, con quien charlan, y que en definitiva John, que era mucho más importante que Darwin en ese momento, escribe que Darwin no lo impactó demasiado, que no iba a llegar a mucho. Bueno, no le daba mucho. Ahí le erró, pobre. Ciertamente. Bueno, me recuerdo también de otro gran astrónomo, Luis de la Caille, que fue al sur del África a mapear todos los... También tenemos que hablar de él, Luis de la Caille, en algún momento, porque todas las constelaciones del sur se las debemos a él, ¿verdad? Sí, señor. Hay muchas. Y John, con John hay una historia también muy linda, y es del New York Times, el diario, cuando este astrónomo viaja a Sudáfrica. Imagínate que las comunicaciones no eran lo que son hoy, llegaba muy pocas cartas, muy de vez en cuando el barco cuando el barco realmente llegaba a destino con la correspondencia. Y el New York Times, un periodista se le ocurre empezar a inventar descubrimientos de John. Y en los inventos dice que con un telescopio revolucionario que había construido John Herschel en Sudáfrica, se termina viendo la Luna con tal detalle que se puede observar la vida que hay en la Luna. Y había una vegetación frondosa, árboles extraños, incluso unos hombres alados, como si fueran hombres murciélagos, que habitaban nuestro satélite. Y en realidad, como efecto de marketing, como fake news de mediados del 1800, le funciona muy bien porque multiplica por 8 las ventas del diario. La gente ávida de leer las historias de esta raza de hombres murciélagos lunares, ¿no? Y es lo gracioso es que cuando vuelve del viaje John Herschel, le muestran todos los diarios como diciendo, mirá la barbaridad que dijeron de vos, y el hombre se divirtió mucho y nunca lo desmintió. En tal caso le pareció como simpático que se hubiera armado toda esa leyenda alrededor de su expedición astronómica, de su expedición de observación. Ya estaban los fake news desde ese entonces y todos los que inventan fake cosas. News de 1835. No es nuevo el concepto, entonces qué interesante también esa parte, ¿verdad? Todo se va como repitiendo. Y gente que siempre publica cosas que no son y cosas que son fantasías y los charlatanes y todo, siempre se repite. Qué interesante. Y algo que me llama la atención es Herschel, aparte de ser astrónomo, aparte de ser músico, dos preguntas.
¿qué país tiene el derecho de abrogarse, digamos, a Herschel, el honor de Herschel? ¿Es Alemania o es Inglaterra? ¿Quién se lo merece más? Porque es un alemán que vivió durante mucho tiempo en Alemania, pero después sus descubrimientos los hace en Inglaterra. ¿Quién se toma el derecho de decir, este es mi astrónomo? ¿Es Inglaterra o es claramente Inglaterra. Inglaterra? Sí. Ok. Cuando ponemos la banderita de descubrimiento de cada país, Urano se lo ponemos a Inglaterra, no a Alemania. Los ingleses lucen a Herschel como su astrónomo, ¿verdad? Claramente fue el astrónomo del rey Jorge III del Reino Unido. Ok, muy bien. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo era Herschel en su vida social? ¿Se sabe algo de eso, de cómo interactuaba Herschel con la sociedad, como cuando Galileo interactuaba con las papas y los grandes señores de su época? ¿Qué tal era Herschel para la... Yo creo que a ver, Herschel aparece en varias pinturas de reuniones. No he leído tanto de un Herschel en su vida social, pero intuyo de que habrá tenido una vida social muy activa. Era parte de una nobleza, era parte de una corte de un rey, y seguramente una parte a exhibir por parte del rey. Miren este hombre tan prominente, con tantos descubrimientos, que trabaja gracias a mi mecenazgo. Con lo cual, seguramente en esas reuniones, que no serían pocas en la corte del rey de Inglaterra, ahí estaba presente William Herschel. Y en la vida académica de la época, Herschel aparece muchísimo en pinturas de reuniones científicas, con lo cual también desde ese lado no ha sido una persona ermitaña, ha sido una persona de debate, de compartir información. Probablemente ahí sí lo tenemos que emparentar mucho a lo que ha sido la forma de ser de Galileo, no la forma de ser de Kepler, que era ese hombre hosco, que cerrado y sufrido, que no le gustaba divertirse. Probablemente estos dos la pasaron mejor. Y otra cosa, él, digamos, en la parte, me parece un poco extraño, o no sé si ya no se usaba, que el mismo rey no le pidiera astrología, no le pidiera horóscopos, o no le pidiera, porque normalmente los reyes tienen a su astrónomo para que les prediga cosas, ¿verdad? Por lo menos en el pasado, pero no sé si ya en 1800 ya habían descartado los horóscopos y las ¿Por qué en el predicciones. pasado? Hay varios presidentes que tienen horóscopos actualmente. Bueno, sí. Recuerdo el caso de Nancy Reagan, que consultaba horóscopos con el señor Reagan, y eso acaba de pasar. No, intuyo que en eso sí, William Herschel tiene una forma más parecida al astrónomo actual, ¿no? De hecho, pensá que en la época ya se escribían trabajos publicados por una asociación académica, algo parecido a lo que hoy serían los papers que escriben los científicos, ¿no? De hecho, sí, muchas de las cosas que he estudiado de Herschel lo he hecho de mano de sus propios escritos, ¿no? E irme a internar a la biblioteca del Observatorio de La Plata en mi país, y ahí están los papers de Herschel, ¿no? Entonces uno lo lee a él de forma directa, sin la intermediación de ningún biógrafo. Excelente. Sí, pues entonces él sí se mantuvo en el área científica y ahí ya no se usaba, o se terminó entonces ese doble rol que había para los astrónomos, ¿verdad? Claro. Ahí ya está separado. Entonces, Herschel, ok, eso me parece muy bien. Y leí también, que no sé si podrías comentar algo de eso, que el descubrimiento de Urano no fue así como, ya lo descubrí, entonces publiquémoslo, sino que varios astrónomos se dedicaron a observarlo, amigos de Herschel.
y durante varios meses estuvieron observando y observando, y hasta que estuvieron seguros que era un planeta, entonces publican el descubrimiento. Pero, Sí, de hecho, la pero primera, a ver, el primer escrito de Herschel de anoche vi tal cosa, lo pone como posiblemente un cometa, quizás un planeta, no sabía muy bien de qué se trataba. También en la época lo van a cuestionar mucho de que el descubrimiento fue al azar, porque ciertamente William Herschel no estaba buscando un planeta más allá de Saturno, que eran los planetas históricos, los que conocíamos desde siempre y los que se ven a simple vista. Urano es el primer planeta que necesita de un descubridor, ¿no? Necesita primero de un instrumento de aumento, un telescopio, y necesitó de que alguien lo viera por primera vez. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, los vemos a simple vista y los conocemos desde la antigüedad. Y le decían un poco que lo había descubierto de casualidad, a lo cual Herschel siempre se ha defendido de un modo, otra vez, muy moderno, en el sentido de, sí, está bien, me apareció en el campo de mi telescopio, pero porque estaba haciendo un barrido de todo el cielo. claro. Él hacía lo que hoy serían los surveys que arman los grandes observatorios del mundo. Armar un barrido de todo el cielo catalogando objetos. Y de hecho lo podía hacer precisamente por tener los mejores telescopios de la época, que podían ver lo que otros no podían observar, ¿no? Entonces, en esos surveys, de hecho, a ver, en la actualidad pasa lo mismo. El telescopio Kepler estaba mayoritariamente pensado, el telescopio espacial Kepler estuvo mayoritariamente pensado para la búsqueda de exoplanetas y descubrió más de 2.600 exoplanetas. Pero en el camino descubrió unas 200 supernovas, porque un aparato que mide diferencias de brillo encontró supernovas. Y no le podemos decir, pero las descubriste de casualidad. Bueno, las descubrí en ese explorar, en el caso del telescopio Kepler, un muy pequeñísimo sector del cielo, del tamaño de 2 lunas llenas. En el caso de William Herschel, que estamos hablando, lo que hacía era barrer todo el cielo en busca de nuevos objetos. Ahí descubre las 2.500 nebulosas de su catálogo y termina descubriendo un nuevo planeta. Le Verrier, cuando Le Verrier descubre, calcula y descubre Neptuno por cálculos en las perturbaciones de la órbita de Urano. Este Claro. es posterior a Herschel, también es contemporáneo. No, ya estamos hablando de un descubrimiento de Neptuno en 1846. Ya, ok, ya está muy posterior a Herschel, sí, pues ya había fallecido Herschel. En realidad es contemporáneo del hijo de Herschel. Del hijo de Herschel, ok. Herschel muere en 1822. Ok, Herschel muere sí. Y entonces ya, o sea, sí, pues posteriormente a Herschel viene Le Verrier. Y porque me extraña que Herschel no haya descubierto también Neptuno de una vez con ese gran telescopio que tenía. Pues, A Neptuno, ¿sabés quién lo ve por primera vez? sí, Galileo. Galileo. Y se le fue. Galileo. Pensó que era lo Cuando tiene estaba registrado. observando cuando observa las lunas de Júpiter, lo tenía atrás y lo marca como una estrella de Tauro, sin poder saber de que se trataba de otro planeta. Hoy, con los software de computadora que simulan el cielo, alguien descubrió, esta estrellita justo era Neptuno, y la vio Galileo, pero la vio sin saber qué estaba viendo. Qué interesante. Porque incluso la marca en el dibujo estaba. Sí, Lo marca. fantástico. Increíble lo que se puede hacer también con la tecnología. Pues entonces se le va, bueno, Neptuno no está dentro de lo que ve Herschel con su gran telescopio, pero
pero sí, su hijo. Ahora, solo para ir cerrando, a veces nos confundimos con William y con John. ¿Cómo podríamos como caracterizar para separarlos? Porque, digamos, alguien puede estar confundiendo John Herschel o William Herschel. ¿Qué hizo cada uno? ¿Cómo qué podemos referenciar acá para que diferenciar a cada uno? Tal vez ese uso de la fotografía por parte de John sea su máximo legado, ¿sí? El hecho de armar una expedición de astronomía, de observación astronómica a la otra punta del mundo, también lo emparenta con una época, ciertamente, una época donde las grandes potencias científicas armaban expediciones para descubrir cosas que estuvieran, en el caso de la astronomía, en otros cielos, ¿sí? Y John no es un caso extraño, pero bueno, termina protagonizándolo. Y de alguna manera, por supuesto, ahí sí vamos a tomarlo como el hijo de, va a trabajar bajo el amparo del prestigio que habían ganado su padre y su tía, ¿no? En definitiva, por supuesto, él no tuvo que hacerse el nombre que se hizo William, que arrancó en Inglaterra siendo un director de orquesta y se convirtió en uno de los mayores astrónomos de todos los tiempos. Ahí John la tuvo más fácil, desde luego, por ese apellido, pero que, como creo que bien dijimos, se lo ganó luego con sus trabajos, se lo ganó sumándole muchísimos objetos a ese catálogo de su padre y casi dando el puntapié inicial a lo que hoy conocemos como el New General Catalog, ¿no? El nuevo catálogo general. Hoy todavía reconocemos a Andrómeda como NGC 1976, ¿no? Como el New General Catalog y muchísimos otros objetos. Veo un paralelismos en la historia, digamos, algo que me llama la atención. Herschel viene y es un músico y termina siendo un destacado astrónomo. Hubble es un abogado. Él no es astrónomo profesional, no era astrónomo profesional. Era abogado porque... Hace otra cosa fantástica de Hubble, no solo es abogado, es un excelente jugador de básquet. Eso no sabía. Hubble fue campeón estatal de básquet por la Universidad de Chicago. Termina siendo como lo que actualmente sería un campeón de la NBA. Y luego, incluso de conseguir ese logro, dirige un equipo, primero lo que sería de secundaria, y luego un equipo universitario como director técnico de básquet, que fue una de sus grandes pasiones. De hecho, luego un astronauta de la misma universidad llevará en el transbordador espacial la pelota con la que se ganó ese campeonato Edwin Hubble. La llevó al espacio. Ah, qué bonito eso. No me sabía esa anécdota. Qué bonita anécdota. Muchas gracias, qué bonita. Sí, es decir, vienen de otra carrera y termina descubriendo, pues es famosísimo porque le arranca el gran secreto al universo de la expansión y un abogado, no es un astrónomo que estudió para ser astrónomo profesional, es un abogado que de repente y que por X circunstancias para siendo astrónomo y uno de los más grandes astrónomos. William Herschel, un músico, y también para siendo un gran astrónomo. O sea que hoy estamos los aficionados y de repente un aficionado que a veces critican cuando un aficionado, cuando alguien le dice astrónomo a un aficionado, porque dicen, no, este no es astrónomo, este es astrónomo aficionado. Y ¿quién quita que un astrónomo aficionado llegue a hacer un gran descubrimiento y pase a la historia mucho más que cualquier astrónomo profesional? No, dicho sea sin menospreciar a los profesionales. Pero voy a que a través de la historia, muchos astrónomos no han sido profesionales dedicados a eso, porque no existía la profesión tal vez, pero han hecho grandes descubrimientos y hasta la fecha es igual.
seguro. Cierro mi paréntesis. Ahora, ¿por qué, de qué muere Herschel? ¿Qué le pasó a Herschel en su vejez? No, Eh, ya muere de viejo y en definitiva era una época. Bueno, vive, a ver, vive unos 80 y tantos años, ¿no? Claro. Eh, bueno, tranquilo, termina, disfrutó sí, su sí. fama. No, desde luego, sí. Sí, no tenía ninguna dolencia en particular. Tiene una vida, como decir, en un número aceptable y mucho más todavía para principios del 1800. Cuando hablaste del telescopio, que era un telescopio el monstruo y que tiene las estructuras de madera, me Sí. recuerdo de otro telescopio que era casi igual, el del duque de Earl, el conde de Earl, también de Inglaterra o de Escocia. El Leviatán de Parson Ese, va a ser el que sucede al monstruo como el telescopio más grande del mundo, ¿no? Pero con ese no se hicieron tantos enormes descubrimientos. Ciertamente se lo recuerda como, bueno, a ver, en los grandes telescopios de la historia, por supuesto ponemos al de Galileo, no por grande, sino porque fue el primero, el enorme telescopio que arma Christian Huygens con esa sucesión de lentes en 22 metros de riel. Ponemos al de Herschel, particularmente al monstruo de 1.2 metros, ponemos al Leviatán de Parson y después, bueno, vendremos por ahí más a una historia actual de Yerkes, de Monte Wilson, hasta llegar, desde luego, al Hubble o al BLT actual, bueno, a la magnífica nueva generación de telescopios que se viene. sí, es decir, están los grandes instrumentos, aunque creo que depende de quién los maneje, porque a pesar de que Parson tenía un gran instrumento, un Leviatán, no hace un descubrimiento trascendental. Tal vez dibuja la M51, creo que es lo más importante que hicieron. La galaxia de Whirlpool, ¿no? Sí, Que en realidad termina dibujando dos galaxias interactuantes cuando no teníamos mucha idea de lo que era una galaxia y mucho menos que había galaxias que chocaban con otras, cierto. ¿no? Ese es un gran dibujo que muchas veces se ha comparado con la fotografía del mismo objeto tomada por el telescopio espacial Hubble, ¿no? Pero, de hecho, hoy hay varios telescopios de Herschel que podemos tocar, ¿sí? En el Museo de Bath, en Inglaterra, hay algunos telescopios que se mantienen de William Herschel. Yo ahí no estuve, pero sí estuve en el Museo Galileo en Florencia y en otra época, por suerte, en una época donde el museo no estaba armado en su configuración actual, era como más casero todo, así que me pude dar el gusto incluso de tocar el telescopio de Herschel, de sacarme una foto como si estuviera observando, así que puedo decir al menos que mis manos tocaron el mismo telescopio que William Herschel. Creo que es lo único que nos termina relacionando, pero bueno, yo me disgusto. Qué gusto tocar el telescopio ahí. Claro. Sin que nadie te dijera, pero ¿cómo está tocando ese ¿Cómo está telescopio? tocando eso? Salga de acá, claro. Muy bien, muy bien, pues bueno, qué maravilla estar hablando de Herschel, qué maravilla poderlo conocer, poder conocer su obra, así como hablamos de Galileo. Las comparaciones son Y qué odiosas, así que maravilla para mí que alguien me pregunte de un astrónomo que no sea Galileo. sí. No, pero veo que lo conoces muy bien también, así, no, tal vez a Galileo lo conoces súper profundo, pero a Herschel lo conoces muy bien y da importante porque da una buena idea del trabajo que hizo. Y a veces no, como te digo, solo lo conocemos porque descubrió Urano. Va, como que solo lo hubiera visto y ya, descubrió Urano y ya estuvo. Pero todo el trabajo que tiene de 2.500 objetos. Tengo también otra anécdota, por cierto, él vio estrellas variables
durante 20 años las monitoreó. Eso cuando damos la clase en el diplomado de estrellas variables, mencionamos a William Herschel, porque hay estrellas que variaban en periodos muy largos y que él las registró en un periodo de 20 años de observación. No sé cómo hacía Herschel para ser tan disciplinado, pero es De admirable. hecho, muchas de esas variables eran variables eclipsantes, es decir, eran esos sistemas dobles que observó con su hermana, que al pasar por delante la estrella menos brillante, baja el brillo completo del sistema. Después, cuando quedan al costadito, se suman los brillos de las dos. Después pasa la menos brillante por atrás y queda tan solo el brillo de la más brillante. Entonces hay una bajada más chiquita y después vuelven a sumarse el brillo de las dos estrellas, ¿no? Es como parte del mismo descubrimiento que habíamos señalado de los sistemas de dos estrellas girando en torno a un punto gravitacional común. Como sabemos, de hecho, la enorme mayoría, el 80% de las estrellas que conocemos, forman parte de sistemas dobles, triples o múltiples, que el caso raro en el universo es de una estrella solitaria como el Sol, que no tenga otra estrella compañera. Sí, ciertamente. Somos de los casos que son 20% tal vez de estrellas que son solitarias, ¿verdad? Y Claro. pocas son así. Bueno, agradecemos tu tiempo para esta entrevista. Deliciosa entrevista, otra de las entrevistas espectaculares porque realmente es como que estuviéramos hablando de alguien conocido nuestro. Y es increíble que alguien que vivió hace, ¿qué? 500, 400, 500, 300 años, por ejemplo, que lo conozcamos así. Así que, ¿de qué astrónomo vamos a hablar la próxima vez? Quisiera preguntarte. Pero tenemos una lista ya. Tendríamos que armar alguna, en la lista tendríamos que poner alguna de las grandes astrónomas que ha habido. Sí, hay que poner a una. Por ahí, bueno, quizás corresponda que una protagonista mujer de la astronomía actual hable de sus antecesoras, pero si no, bien lo podríamos hacer nosotros y hablar de las grandes también mujeres que ha tenido la astronomía. Yo vivo en un país donde hay más astrónomas mujeres que hombres. Un caso raro en el mundo, donde ciertamente en la ciencia todavía la mujer no tiene el mismo lugar que el hombre, como en muchísimos ámbitos de la sociedad. Pero en astronomía, en Argentina, no es así y es un lindo dato, ¿no? Pero hay en la historia preciosos personajes para comentar. No, y magnífico la Universidad de Mar de Plata y los astrónomos de La Plata, este lugar. Córdoba, La Plata es La Plata o es Mar de Plata? La Plata, Córdoba y San Juan. La Plata. Las tres ciudades donde hay carrera de licenciatura en astronomía en Argentina. Oh, sí, y de una gran tradición y con un gran nivel. Así que felicitaciones por eso, ¿verdad? Porque son focos de astronomía que existen allá en tu país. Qué fantástico. Entonces, bueno, agradeciendo. Un tour por observatorio. Tendremos que ir algún día. Nada más que pasen estas circunstancias y será un gusto llegar por allá a conocer. Te agradezco tu tiempo, te agradezco tu disponibilidad para esta entrevista y nos vemos en la siguiente. Teníamos que ponernos de acuerdo con quién, pero invitamos a todos que si les gusta oír hablar de astrónomos, si les gusta oír hablar de anécdotas de astrónomos, sigan estas pláticas porque la idea es conocer a las personas que han hecho la astronomía que hoy heredamos, que hoy conocemos y ver cómo fue su historia, ¿verdad? Lo más importante en la astronomía, aparte los descubrimientos los hacen los astrónomos, entonces lo más importante son los astrónomos, quiénes son, cómo fueron, por qué hicieron eso, qué sentían. Esa es la idea. Agradecemos a Sebastián Musso, reconocido divulgador, periodista. Gracias,
su tiempo. Y nos vemos en la próxima. No sé si te quieres despedir con algunas palabras. No, solamente agradecerte. Me divierten mucho estas charlas donde justamente, ¿no? Dos que estamos apasionados por la astronomía, hablamos de esta gente como si fueran nuestros amigos, esos amigos que nos han regalado algo lindo y esta gente nos ha regalado un montón de descubrimientos y de historias para seguir compartiendo con los demás. Así que lo vivo como eso, como charlas de dos amigos, como somos nosotros, hablando de otros amigos lejanos en la historia que han compartido nuestra pasión por la astronomía y han sido grandes protagonistas de esta ciencia. Muy bien, excelente. Entonces será hasta la próxima. Muchas gracias y a todos nos vemos en la siguiente.